¿Cómo están mis queridos niños y niñas del quinto grado? Estamos nuevamente en la semana 27 con la experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Hoy día, martes 6 de octubre, estaremos trabajando nuevamente con el área de ciencia y tecnología y nuestra actividad es cómo crece una planta en el agua. Bien, ayer trabajamos lo que es la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. ¿Recuerdas? Hoy día indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. Entonces, por ello es que nuestro propósito es formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina como alimento o como sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adorno, ¿no? En algún espacio de la casa. Seguramente hay en la casa varios tipos de plantitas. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas, otros incluso en agua, ¿no? Como por ejemplo el jacinto, ¿no? Como es una planta muy decorativa. Bien, con ayuda de un familiar vas a responder estas preguntas. Primero, ¿qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, o sea hierba, son comunes en tu localidad? En tu cuaderno vas a responder estas primeras preguntas. Luego, ¿sabes el uso que se les da a estas plantas herbáceas? ¿Para qué sirven? ¿Y conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? ¿Alguna de estas plantas tú las has puesto solamente en agua y has visto que le ha crecido su raíz? ¿Han brotado raíces? A ver, de eso se trata nuestro trabajo de hoy día. La pregunta de indagación que tenemos para ti a partir de estas es: ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? ¿Qué significará esto? Agua neutra y agua acidulada. Entonces vamos a ver esto. Cuando hablamos de agua neutra es el agua que usamos comúnmente. Cuando hablamos de agua acidulada hablamos del agua ácida, es ligeramente ácida. Por ejemplo, le agregamos limón, le agregamos vinagre. Entonces de eso estamos hablando. Entonces, en base a esta pregunta de indagación, tú vas a plantear tu hipótesis. Pero esa hipótesis la vas a trabajar de la siguiente manera. Mira, vamos a tener dos condiciones. Primero vamos a identificar las variables independiente y dependiente y luego vamos a formular la hipótesis. Los factores que pueden intervenir en el experimento también vamos a tenerlos en cuenta y para ello vamos a leer formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo que es el texto, que es el documento que te vamos a enviar a través del WhatsApp y que está en la plataforma Aprendo en Casa. Bien, entonces, para poder comprender mejor, vamos a leer lo que dice el texto. El texto, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Entonces, primero vamos a darte algunas pautas de cómo poder trabajar la hipótesis como un ejercicio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mira, primero, vamos a plantear aquí la pregunta de indagación, ¿cierto? Dice, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? No olvides que el agua acidulada es agua ligeramente ácida. Entonces, para fines prácticos, vas a dividir en dos componentes a esta pregunta de indagación. Primero, vamos a separarlo. La primera parte es, ¿cuál de las dos partes crecerá más? Mira,
Esta partecita, que es la primera parte de la pregunta, está aquí. Y la otra parte, el otro componente, es la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. Entonces, en estas dos partes en que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa y efecto. Entonces, aquí vemos la causa y el efecto. Vamos a ver ahora, para identificar la causa, antepondremos la palabra siguiente. Mira, sigue la pregunta de indagación. Vamos a utilizar una conjunción condicional. Los expertos la llaman así. ¿Y cuál es la conjunción condicional? Sí. Vamos a empezar con sí. Sí, con la causa. Y luego vamos a ver un adverbio de modo, que va a ser el entonces. Ese es un adverbio de modo, entonces. Y ahí va a estar el efecto. Este va a ser el esquemita que vamos a usar para que tú puedas plantear tu hipótesis, en este caso de la indagación. Entonces, ¿cómo quedaría si es que lo planteamos de esta manera, con esta conjunción condicional y con este adverbio? Así, mira la causa y el efecto. Dice, si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, mira por dónde empecé. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Pero te das cuenta que aquí ya la hemos variado. ¿Por qué? En este caso estamos ensayamos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo algunos ligeros cambios. En la construcción, aquí hemos hecho unos ligeros cambios, porque el efecto sería, una crecerá más que la otra. Entonces, mira cómo está quedando mi hipótesis. Si se cultiva una planta en agua neutra, entonces una crecerá más que la otra. Entonces lo leo completa. Ahora, vamos a identificar las variables independiente y dependiente. ¿Ya? Vamos a identificar. Eso lo debes tener claro si es que tú ya entendiste la pregunta de indagación. Tú vas a comprenderlo muy bien, atenta y atento. Mira, causa y efecto. Recuerda que ¿cuál es la causa? La causa era si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada. Mira, esta sería la causa. Entonces, ¿qué va a pasar? Efecto. El efecto es lo que va a suceder. Una crecerá más que la otra, decíamos. Entonces, ¿cómo identifico a la variable independiente y a la variable dependiente? Mira, observa, no pierdas la atención. Aquí está. ¿Cuál sería la variable independiente? La causa. Esta sería la variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Sería el efecto. ¿Estamos claros allí? Muy bien, no te olvides, la causa y el efecto. La causa, que es si se cultiva una planta en agua neutral y otra en neutra y otra planta igual en agua acidulada, se convierte en una variable independiente, mientras que el efecto, una crecerá más que la otra, será la variable dependiente. Tenemos entonces ese esquema que tú no debes olvidar. La causa es la variable independiente y el efecto la variable dependiente. Muy bien, en esta relación causa y efecto, en esta relación que hemos trazado, entonces podemos controlar una de las dos partes en la práctica, la causa, ¿cierto? ¿Qué lo podemos controlar? Esto podemos controlar. ¿Por qué podemos controlarlo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que podemos controlarlo? Entonces podemos controlarlo porque aquí podemos poner agua neutra en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso. Y podemos acidular el agua como querramos. De repente puedes agregarle diferentes ácidos como jugo de limón o vinagre, o haciéndola muy ácida o poco ácida. O sea, aquí en la causa la podemos controlar
todos los factores que querramos, ¿no? Todos los elementos que nosotros querramos hacer, mientras que en el efecto no. Por otro lado, no podemos controlar el efecto, ya que este tendrá que ser sometido ¿a qué? A experimento. Quiere decir que aquí vamos a observar, pero sí podemos predecir, ¿cierto? Sí podemos predecir. Entonces, ¿cómo podemos predecir? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, claro debe quedar. ¿Cuál se puede controlar? ¿La causa o el efecto? La causa, por supuesto, porque aquí yo puedo colocar el tipo de agua, la cantidad de ácido o menos ácido o más ácido, mientras que en el efecto no. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, observar, experimentar, pero sí podemos predecir, es decir, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? A ver, vamos a verlo a continuación. En la formulación de las hipótesis. En la formulación de las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Eso es lo que hemos venido haciendo durante el año, ¿no? Cuando decimos, esa es tu primera idea, tu primera respuesta, es la primicia. Entonces, que a veces no tiene el fundamento del caso, por lo tanto, tú tienes que luego leer, investigar y recién darle fundamento a esa respuesta que no la tenía o de repente resultó falso. Entonces, las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Entonces, por ejemplo, sabemos que se usan ácidos. Claro, sabemos que se usan ácidos para desinfectar. Entonces, podemos pensar que tal vez acidular el agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo, ¿cierto? También podríamos actuar sobre la base de información de los que cultivan las plantas. Podemos preguntar a los que cultivan las plantas, ¿quiénes las cultivan? Quienes las cultivan pueden darnos información sobre si esta planta prefiere un medio ácido, neutro o alcalino. También hay plantas que son de diferente tipo de agua. Entonces, con estos elementos de juicio que te estoy explicando y que tú lo vas a leer también, vamos a poder hacer la predicción. ¿Y qué es la predicción? Mira, es el hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro. O sea, tú predices, ves nublado el cielo, entonces, ¿qué vas a decir? Pues va a llover, parece que va a llover. Entonces, estás prediciendo de acuerdo a las evidencias que observas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, si tú ves que vas a poner en un vaso con agua ácida y en el otro agua neutra, entonces vas a ver, ¿qué va a suceder con estas dos? Esta de repente va a desarrollar y esta no. Entonces, esa es la predicción. Entonces, luego, por ejemplo, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar, lo que te decía, y predecimos. Creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien o se morirá. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Mira, si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Estoy prediciendo ya, estoy haciendo mi predicción. ¿Te das cuenta? Entonces esto es mi hipótesis. Esto es mi hipótesis. Sí, y entonces. ¿Ya? La validación. ¿Cómo valido esa hipótesis? ¿Cómo voy a ver, cómo compruebo, cómo valido esa hipótesis? Vamos a hacer, miren, primero, ¿qué tenemos que hacer? Todos estos puntos tú los vas a considerar en tu plan de indagación. Seleccionar una planta de mi localidad. Cuidar que la planta tenga tallo y hojas y que esté fresca. Mira, puede ser un tallo de apio, por ejemplo, que es más práctico. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales de la planta seleccionada. No puede ser una más grande o una más chica, tienen que ser igualito. 2 vasos igualitos. Agua, vinagre y regla. La regla para que midas luego el tamaño de la raíz que va a ir creciendo o si no va a crecer. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas de manera que ambos tengan igual cantidad de luz, ventilación y temperatura en el mismo lugar. Mira todas las condiciones que tienen que haber, si no van a haber factores diferentes.
Aquí es necesario detenernos un instante, chicos, miren, para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben ser iguales. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Como las hipótesis se refieren a agua neutra y agua acidulada, esta deberá ser la única diferencia, o sea, solamente van a tener la diferencia, una agua neutra y la otra acidulada. Después debe haber el tratamiento que se dará a las plantas igual para las dos. Todo lo demás debe ser igual. Tamaño de los tallos, vasos iguales, el ambiente en donde va a estar tienen que ser los mismos, si no van a haber condiciones diferentes y puede que desarrolle una más que la otra y no sea por el agua sino por otra condición. Por eso hay que tener mucho cuidado en esa observación. Entonces, eso es lo que a nosotros le llamamos experimento controlado. ¿Por qué? Porque el control va a estar solamente en el agua y nada más, en el agua neutra y en el agua acidulada. Los demás elementos tienen que ser iguales, no debe cambiar para nada. Deben ser vasos iguales, tallos iguales, el ambiente en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un plan de indagación luego que has formulado tu hipótesis en base a toda esta información. Mira, sí y el entonces debes colocarlo, porque es un plan de indagación, no es el plan de investigación que hacemos, sino es un plan de indagación muy parecido, pero aquí experimentas. Aquí vas a experimentar, vas a observar. Entonces, mira, te sugiero el siguiente, pero este no es el que tú vas a copiar igualito, sino tú ya lo vas a modificar, le vas a agregar los pasos que tú vas a leer de repente en el documento y que lo puedes enriquecer y mejorar. Pregunta de indagación. Aquí está la pregunta de indagación, la hipótesis que estamos sacando, pero que tú también puedes hacer una propia. El objetivo que buscas comprobar cuál es tu predicción. Aquí vas a colocar el objetivo. La lista de acciones, por ejemplo, aquí le considera preparación de la muestra, la planta de la comunidad, etcétera, todo lo que vas a hacer y ahí está en el documento, tú lo vas a encontrar. El montaje del experimento, el proceso del experimento, buscar un lugar donde poner los vasos, elaborar la tabla de control y escribe otros pasos. No te quedes solamente con esto, hay varios pasos que tienes que considerar, solo que por cuestión didáctica y de espacio aquí lo coloco nada más esto, pero tú tienes que considerar todos los que tú vas a hacer, incluso tienes que observar día a día, ¿no? Tienes que ver en la limpieza que vas a hacer con el agua y todo lo demás, los cambios del agua que le vas a hacer. Lista de materiales, por ejemplo, uno de los materiales es el recurso que vas a leer, formulación de hipótesis, el ejercicio en sí. Otro será los materiales para el experimento que también tienes que considerar, algún otro material de lectura que puedes considerar de la web y que tenga nombre, le pones nombre, no solamente internet ponga, sino pon el nombre del documento que vas a leer. ¿Y cómo organizo? En cuadros, en un mapa semántico, en lo que tú puedas ir sacando o resúmenes de lo que vas leyendo. Bien, luego de eso, ¿qué vas a hacer? Los pasos a seguir son los siguientes. Mira, preparación de la muestra, eso es para que lo consideres en tu plan de indagación. Y en la preparación de la muestra, ¿qué vas a hacer? Vas a cortar los tallos de la planta cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. O sea, de abajo, mira, aquí por ejemplo hay una forma de cómo cortar. Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua, ¿ya? No tienen que haber hojas. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. Mira todas las condiciones, tienes que seguir todo esto. Luego, el montaje del experimento, o sea, ¿cómo va a ser tu experimento? Aquí están todos los pasos. Coloca una de las 2 plantas en un vaso con agua neutra y el otro en agua así, le pones así, de una etiqueta neutra y acidulada, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pero uno es del caño o de manantial, o sea, de agua mineral o del caño nada más. Luego otra con agua acidulada, le pones limón o le pones vinagre. Aquí dice, lo tienes que leer y también lo tienes que leer en tu diapositiva que te voy a dejar. Mides el tamaño de las plantas, lo mides de puntita del tallo hasta la punta de la hoja, cuánto mide, y registras en una hojita de observación que tú vas a hacer también y que te vamos a dar aquí.
y coloca las dos plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación. Todas estas condiciones debe tener, ¿ya? Estas, por ejemplo, te sugiero que pueden ser tallitos de apio que son más prácticos, ¿no? Ya, el proceso, ¿qué vas a hacer? Cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva y cuida que no se borre la marca del agua ni la etiqueta. O sea, vas marcando el agüita, ¿no? Conforme va bajando, vas marcando. No te olvides de echar las 2 gotas de vinagre en el agua marcado de acidulada y al medir parte del extremo superior de la planta hasta la raíz. Vas midiendo y vas registrando. Luego te indico que vas a tener que hacer. Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro de registro de observaciones como el que te voy a mostrar. Mira, este cuadrito vas a tenerlo por cada planta. Uno por el del agua neutra y otra por el agua acidulada. Es decir, así ve. 2 de estos cuadros debes tener. Aquí colocas planta del agua neutra y planta del agua acidulada. Y vas registrando las observaciones. El tamaño en el primer día y aquí le vas a poner todos los días, son 9 días que vas a observar hasta la próxima semana y vas viendo qué aspecto va teniendo, si va siendo lozano, si se va marchitando, si le va saliendo raíces u otro elemento que observes. Recuerda entonces día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o lozana, cuál es el color de las hojas, si está enraizando, y la abundancia, ¿no? Observarás durante 9 días. La próxima semana reportarás tus observaciones, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo que... ¿Y qué producto vas a presentar? Vas a elaborar un esquema del texto formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. De ese texto que leas, de ese documento, le vas a hacer un esquemita. Vas a elaborar el plan de investigación, ese que te presento, pero tú lo vas a mejorar. No me presentes el mismo, tú lo mejoras. Responde la pregunta de indagación con la posible hipótesis teniendo en cuenta la explicación de los pasos de esta, es decir, así con el sí y el entonces, pero tú la puedes cambiar incluso la hipótesis, pero que no pierda la esencia, ¿ya? Y tu pregunta de investigación. Y te autoevalúas a través de esta lista de cotejo, mira. Lee bien la lista de cotejo y date cuenta si alguna de estas cosas te falta, alguno de estos criterios te falta. Retoma y revisa en dónde puedes mejorar. Identificaste la variable independiente y dependiente. No te olvides, variable independiente, ¿cuál es? Ya, y la otra es el efecto y la otra es la causa, ¿cierto? Ya, identificaste la causa, el cambio. Tú lo lees con detenimiento y date cuenta si estás logrando o no lo estás logrando. No marques por marcar. Todos me marcan sí, pero a veces no lo han logrado. Y si no lo han logrado, tienes que retomar y arreglarlo. ¿Ya? Y reflexiona, recuerda la meta. La meta es formular posibles hipótesis y un plan de indagación. Esa es nuestra meta, ¿ya? Y luego respondes a estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó la ficha a lograr la meta? ¿Y qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación y por qué? Bien, entonces, si has logrado todo ello y has cumplido con los requisitos, tú vas a tomarle incluso foto a tu experimento que vas a hacer, vas a tenerlo de día en día, un registro de foto de cómo va avanzando tu trabajo. Si es así, lograste la meta de hoy día y te aplaudo, felicitaciones, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Chao, chao.